tuteladas por el Estado, están tuteladas en la ley, y entonces estas carreras para su ejercicio profesional necesitan de las cédulas. Si bien es cierto, no todas las carreras necesitan cédula profesional. Hay quien quiere registrarse, quiere su cédula, porque se ha construido en nuestro país una cultura del acreditamiento para el ejercicio profesional, aunque no esté obligado legalmente. Y lo cual está bien, porque finalmente el Registro Nacional de Profesionistas es un registro público que sirve para verificar, para dar certidumbre, para informar, y en su caso está abierto, porque si bien es cierto, un profesionista termina su carrera, va a profesiones, obtiene su cédula profesional, y 10 años después quiere hacer una maestría o una especialización o un doctorado, pues ese expediente debe de estar a buen recaudo para actualizar la información de ese profesionista. Es decir, no es un archivo, es un registro nacional de profesionistas. Y a ustedes como ese gran corazón de las universidades, en donde recae toda esta información y toda esta acreditación de lo que fue cumpliendo el alumno para obtener finalmente su titulación y su titulación, es necesario que podamos también reflexionar juntos en qué vamos a hacer cuando por ejemplo, en el caso de los médicos, las especialidades se están dando de una manera frecuente, tan frecuente que la Dirección General de Profesiones ya está expidiendo cédulas para especializaciones médicas. Si bien es cierto, tiene que ver con nuestras universidades, también es cierto que las especialidades médicas están dependiendo de instituciones hospitalarias reconocidas por la Secretaría de Salud, y que las califica como instituciones acreditadoras de especialidades, y en donde un hospital funge como escuela de esa especialidad. Y estamos en ese proceso. Ya expedimos cédulas para los médicos, pero esto de las especialidades se está dando también en otros aspectos, en otras carreras, y no solamente en las carreras. En el ramo de los abogados, pues debe haber unas 12, 15 especialidades por materias que ya se ejercen y que ya empiezan a tener espacios únicos para ejercer la profesión. Estoy hablando, por ejemplo, de la rama fiscal, que es muy especializada, el ramo penal, que es muy especializado, el ramo laboral, que hasta hace pocos meses en el ramo laboral no se exigía la cédula profesional para ejercer en materia laboral. Al día de hoy y desde diciembre del año pasado, ya los tribunales federales de conciliación y arbitraje exigen la cédula profesional para el ejercicio en materia laboral.
Y por lo mismo, entonces los abogados en materia laboral se están organizando para especializarse en este gremio, debidamente acreditados como laboralistas. Bien. Hablábamos de cómo la Revolución Francesa transformó e hizo una verdadera transformación en cuanto a la sociedad, en cuanto al derribamiento de un sistema y la construcción de otro. Dice el maestro Fernando Savater que la democracia ha llegado a tal grado de desarrollo que las democracias tienen que educar en defensa propia. Tienen que educar en defensa propia. Y yo creo que tiene toda la razón, porque una democracia sin buena educación, y voy a traer a colación esa palabra que está en el discurso político, pero que es muy cierta, es la calidad de la educación, o educación con calidad, que en principio deberíamos de decir que la educación no necesita calificativos. No necesita calificativos para decir que una educación o es educación o no es nada. Una educación es educación, o es una falacia, o es alguna palabra poco apropiada para esto. Lo que defiende a la educación, defiende la democracia. Y lo que defiende la democracia, defiende la educación necesariamente. Y esta calidad de la educación que se está buscando para recuperar espacios perdidos que teníamos en educación básica, tiene que llegar también a los niveles universitarios. Tiene que llegar a niveles universitarios, en donde el maestro, si bien es cierto, tiene libertad de cátedra, también tiene obligación de garantizar que el muchacho aprenda. Obligación de que la materia está cumplida, obligación de que el curso fue completado, obligación de asistir a su clase elemental. Pero entonces esta simbiosis entre la democracia y la educación nos lleva a lugares de mucha transparencia, y la función que desempeñan las áreas de escolares, de servicios escolares y administración escolar, deben de ser siempre el centro medular de irrigación a toda la información de la universidad. La universidad en su gran acreditamiento, en su gran prestigio, está la seriedad de las áreas de servicios escolares. Sí, es cierto, se me podrá decir, bueno, pero los maestros de calidad, por supuesto que sí, pero si el maestro de calidad no lo tenemos acreditado, que asistió, no lo tenemos acreditado que calificó, no lo tenemos acreditado que es un maestro, que puede ser una vaca sagrada, pero resulta que se para tres veces al año o al semestre, entonces ahí algo nos está fallando. Es decir, la calidad es integral o no es calidad. Y quien ve todas estas cosas, curiosamente, es un área de atención del control escolar, que es servicios escolares. Servicios escolares para que el acreditamiento que ellos dan y que el rector va a firmar sea certero, sea
tenga la fuerza y tenga la calidad de esa universidad. La universidad, cuando emite un título, está emitiendo un documento con mucha historia, y quien registra esa historia son ustedes. Esa historia tiene que presumirse, y de hecho se presume. Tan se presume que todos los que hemos pasado por una universidad, y si alguien, a lo mejor el ejemplo no es muy atinado, pero háganse de cuenta que pasamos por unos corrales y los marcaron como vacas. Tenemos la firma del rancho, tenemos la firma de la universidad, y esa firma de la universidad jamás nos la vamos a quitar. Jamás nos la vamos a quitar. Ese sello que nos impone cada universidad, y de la que todos, cada quien está orgulloso de su propia universidad, esa está mostrada en un título. Esa está mostrada en un título. Y ese título respalda la historia académica de este mundo. Ustedes son parte clave de esta maquinaria de cuidado, de ingreso, de permanencia y de egreso. Ya no vayamos a los detalles finos de una credencialización que hacen ustedes para todos y cada uno de los alumnos, y la garantía de que esa credencial sea eficaz y que no se anden ostentando como alumnos de su universidad alguien que no lo sea. Hasta en eso ustedes están preocupados, y más que preocupados, ocupados para que esto no suceda. Y de hecho es una gran responsabilidad. Entonces, la vinculación y la corresponsabilidad que todos ustedes tienen, y que yo tengo con todos ustedes, una corresponsabilidad cierta, una corresponsabilidad porque de ustedes depende que yo pueda, en nombre de ustedes, también darles esa cereza del pastel, esa cereza cuando van a obtener su cédula profesional, o se me haga un nudo en la garganta y decirle al muchacho, pues fíjate que tu universidad no revisó bien tus papeles y traes apócrifo tal documento. No estamos, en este momento no estamos pensando en esa competencia que tenemos todos, que se llama Universidad de Santo Domingo. No, porque esos son falsos. No, estamos hablando de un muchacho que pasó por todo el canal académico, por todo el canal escolar, cumplió con muchas de sus obligaciones, y él se siente con cierto derecho de que suceda. Pero resulta que en algún momento, consciente o inconsciente, no vamos a entrar en ese terreno, finalmente obtuvo un documento de una manera poco de tal manera de que el prestigio de la universidad está acreditando una documentación que nunca debió haber aceptado, y que ahí tenemos una corresponsabilidad que tiende a maltratarse o a alejarse. Y yo creo que ahí, compañeros, sí debemos hacer un esfuerzo muy peculiar, un esfuerzo simplemente de revisión cierta, atenta, de lo que nos presentan los muchachos. Los muchachos, en su ingenuidad, pueden ser engañados.
otros que son muy ingenuos, pero no se dejan engañar. De tal manera de que siempre hay alguna historia rara detrás de un documento apócrifo. Y nosotros tenemos obligación de establecer las líneas de protección. Porque esas líneas de protección son para dos cosas: para el alumno, pero para el propio prestigio de la universidad. Para el propio prestigio de la universidad. Yo hago una confesión con ustedes, pero hay universidades públicas y privadas, sin distingo, a las que se les ha cerrado la puerta porque el índice de documentos apócrifos que presentan es alto. Los primeros pues pasan, pues se van al jurídico y a la categoría, que por cierto ahí están citando a mucha gente, pero hay otros que como que rebasan los límites, y entonces sí se habla muy seriamente con los funcionarios, y los primeros con los que se habla son los funcionarios de servicios escolares, de administración escolar, de control escolar. Y entonces, dicho esto, se pasa con las autoridades de la universidad y se cierra la pantalla, afectando a quién, a dos personas: una persona física, que es el alumno, y una persona moral, que es la propia universidad. Entonces yo creo que esto afortunadamente es un margen muy pequeño, pero que existe. Debemos cuidar que ese margen ni siquiera exista. La competencia con la Universidad de Santo Domingo, por decirlo así, es muy fuerte. Y si bien es cierto, decimos, es muy fácil terminar con los documentos apócrifos, no es cierto. Debemos de tener las antenas arriba, debemos de tener muy bien controlados a nuestros compañeros técnicos que detectan el documento falso, que saben de papelería, saben de documentología, saben de firmas, saben de tintas, todo ese tipo de cosas para poder detectar el documento. Y ante cualquier duda, rechazan. Finalmente, el alumno tiene obligación de demostrar lo que nosotros queremos como institución que nos demuestren. El alumno tiene, nosotros no tenemos la obligación, ellos sí tienen la obligación de acreditar que la preparatoria donde hicieron sus estudios tales es una entidad y que sí hizo, cierta, y que sí hizo sus estudios ahí. Todo este proceso llevaría a que bueno, estos compañeros no se van a quedar tranquilos. No se van a quedar tranquilos que quiero comentarles que la cédula profesional que la Dirección General de Profesiones emite es una credencial que tiene 11 elementos de seguridad. 11 elementos de seguridad. Los expertos perversos ya andan como en 7. Para este próximo año queremos subirle 1 o 2 elementos más de seguridad.